Bien. Nosotros estuvimos trabajando durante este último tiempo mucho con cálculos de multiplicación y división, problemas y demás. Hoy lo que me gustaría que analicemos es algunas características que ustedes las estuvieron trabajando en problemas o incluso en cálculos en sí de la multiplicación, que tienen como un determinado nombre. Son propiedades de la multiplicación que se cumplen siempre, ¿sí? Y que es importante que ustedes sepan que tienen estas características porque les van a servir para justamente resolver distintos cálculos y otras cuestiones. Bien, nosotros sabemos que la multiplicación, como una de sus características principales, es la propiedad se llama de la conmutativa. Conmutativa, ¿sí? Conmutar significa cambiar, o sea, cambiar un orden. ¿Qué pasa? En la multiplicación, por más de que nosotros cambiemos el orden de los factores, no se altera el resultado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo 7 por 60, que es 420, ¿sí? Si yo hago 60 por 7, el resultado me va a seguir dando 420. Quiere decir que aunque cambiemos el orden de los factores, el resultado sigue siendo el mismo, ¿sí? Bien, ustedes también habían hecho varios ejercicios. Esta sería otra de las propiedades. Por ejemplo, yo tengo acá 42, vamos a poner un ejemplo, 42 por 51, ¿sí? Entonces, nosotros podemos multiplicar este cálculo con la cuenta parada, como lo solemos hacer siempre, o también se puede hacer esta multiplicación, que en realidad la cuenta parada nosotros lo que hacemos es, podemos multiplicar 42 por 50 más 42 por 1. ¿Qué hicimos acá? El 51 nosotros lo desarmamos en 50 más 1, ¿sí? Esto sería de una forma, esta tiene la propiedad distributiva, o sea, se puede, al 42 se puede distribuir, se dice, en dos multiplicaciones, en 42 por 50 y 42 por 1. O también se puede hacer, otro ejemplo podría ser 51, 51 por 40 más 51 por 2. Porque nosotros acá lo que hicimos fue al 42 separarlo en 40 más 2. Entonces hacíamos 50 por 40 más 2. Lo que hicimos acá fue distribuir al 51 en dos cálculos, en 50 por 40 y 50 por 2, ¿sí? Se la puede pensar también de esta forma, y esto en la multiplicación se haga de esta forma o incluso se haga la cuenta parada, nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces esta es la propiedad de la distributiva, ¿sí? Bien. Después tenemos la propiedad disociativa. Disociar es separar, ¿sí? Que esto también lo estuvimos viendo. El hecho de separar al número en sus factores. Por ejemplo, nosotros tenemos 20, nosotros lo podemos pensar como 2 por 10, ¿no? Entonces, esta multiplicación, que 20 por 3 que nos da 60, podemos pensarlo también como 2 por 10 por 3, ¿sí? Y nos va a seguir dando 60. O también al 10 lo podríamos desarmar en 2 por 5. Entonces también lo podemos pensar 2 por 5 por 3, ¿sí? Y también nos va a dar 60. Entonces, ven como desarmando el número, se puede plantear de una manera distinta, igualmente llegamos al mismo resultado. Esta es la propiedad disociativa.
¿sí? De disociar. Después tenemos la asociativa. Asociativa es de agrupar, ¿sí? Asociativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a pensar otro ejemplo. 16 por 2. ¿Sí? 16 por 2, que es 32. ¿Sí? También lo podríamos pensar el 16 como 8 por 2 por 2, ¿no? Y nosotros podríamos hacer 8 por 2 por 2, o podríamos hacer 8 por, y multiplicamos primero esto junto, 2 por 2 es 4, entonces hacemos 8 por 4, que es 32. ¿Ves cómo agrupamos? Del 16 por 2 lo desarmamos al 16 y multiplicamos primero esta parte y después por 8. O hacemos 8 por 2, que es 16 por 2, y igualmente llegamos al mismo resultado, ¿sí? Entonces, aunque agrupemos en la multiplicación de distintas formas, no se cambia el resultado. Y por último, la última propiedad que vamos a ver de la multiplicación es la absorbente. Absorbente. ¿Sí? ¿Qué significa el absorbente? Justamente, absorber es que es como, piénselo como si fuera un colador, ¿no? Nosotros cuando colamos los fideos tiramos la olla con agua y ¿qué pasa? El agua se escurre y los fideos quedan. Bueno, piénselo como de esa forma. El absorber es que en la multiplicación, cuando se multiplica por un número, es como que el resultado se absorbe y siempre queda ese mismo número. Que en este caso es el 0. El 0 es un número absorbente en la multiplicación. ¿Por qué? Porque si yo hago 6 por 0, ¿sí? Me da 0. O si hago 0 por 6, acuérdense que aunque cambiamos el orden, el resultado sigue siendo el mismo. Queda 0. ¿Qué pasa? En la multiplicación, el 0 absorbe el resultado. Y cualquier número multiplicado por 0, si yo hago 6000 3 por 0, me va a seguir dando 0, ¿sí? El 0 absorbe todo tipo de resultado. Por eso cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Y también podemos decir que esto como no es propiedad, pero cualquier número multiplicado por 1 te da ese mismo número, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, 3 por 1 me da 3. Si yo hago 7893 por 1 me va a dar 7893. ¿Sí? Al contrario de la propiedad del 0, el 1 es como que siempre te da de resultado ese número que está multiplicado por 1. ¿Sí? Bueno, a mí, más allá de que yo les haya presentado acá todos los nombres de las propiedades, no importa en sí que se aprendan los nombres ni demás, porque no es ese el objetivo del conocimiento de las propiedades, por lo menos en esta altura, en cuarto grado, pero más adelante sí va a estar bueno saberse bien los nombres, pero sí es importante que tengan en cuenta esta funcionalidad de la multiplicación, cómo funciona, qué cosas se pueden hacer en la multiplicación, que no en todas las operaciones se pueden hacer lo mismo, porque vamos a ver más adelante que con la división estas propiedades no funcionan de la misma manera. Entonces, más allá de si se acuerdan o no los nombres, está bueno que tengan en cuenta todo este funcionamiento, porque les va a servir para distintos cálculos, para problemas, para utilizar distintos procedimientos de cómo resolver la multiplicación. Para ello no sé, me agarra una duda de cómo se podía multiplicar de forma parada. Bueno, utilizando estrategias alternativas, sabiendo el conocimiento de las propiedades de la multiplicación, también se puede resolver esos cálculos, ¿sí?